damos la bienvenida a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho para la presentación del libro El poder creador de los tribunales constitucionales, interpretaciones vivas y paradojas en perspectiva comparada. El día de hoy nos acompaña el profesor Carlos Bardavío Antón, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, el doctor Roberto Carlos Fonseca Luján, profesor aquí en nuestra facultad, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, y la profesora Tatiana Badaró, profesora de la Universidad de Bahía en Brasil. Entonces, pues sin más, cedemos el uso de la voz para la participación de la profesora Tatiana Badaró, quien nos acompaña en modalidad virtual. Adelante, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer a Carlos Bardavío por la invitación a ser parte de este libro y decir que es un honor estar aquí para dialogar sobre un tema urgente y todavía poco debatido en el ámbito jurídico brasileño: la vulnerabilidad, el consentimiento y la consensualidad en contextos de persuasión coercitiva ejercida por líderes religiosos. La cuestión que nos convoca no es meramente teórica. Se trata de la vida concreta de miles de personas que, bajo la apariencia de libertad religiosa, son sometidas a dinámicas de manipulación psicológica, violencia sexual y explotación. Hoy quero apresentar-lhes um recorrido que combina três dimensões: o marco jurídico brasileiro, os aportes da psicologia e as análises da sociologia, com o fim de compreender por que o consentimento em estes contextos não pode ser considerado válido. O Código Penal brasileiro reconhece a vulnerabilidade no artículo 217-A, que protege a los menores de 14 anos e a las personas que não têm discernimento. Também, no Código Penal brasileiro, o artículo 215, sobre a violação sexual mediante fraude, aparece o problema do consentimento manipulado, como ocorre em muitos casos de líderes religiosos. Sin embargo, há um vazio normativo. A Constituição Federal não define vulnerabilidade acá no Brasil. O término aparece na lei sem conceito claro. O consentimento se menciona, pero não se define. E a consensualidade nem sequer aparece em nosso ordenamento jurídico. A única lei que oferece uma definição mais precisa é a Lei General de Protecção de Dados, de 2018. Não sei se minha pronunciação é certa. Esta lei entende o consentimento como uma manifestação livre, informada e inequívoca. Pero, em matéria penal, carecemos de essa conceptualização. Carecemos completamente. Mira, Brasil é, además, signatário de tratados internacionais relevantes, como a Convenção de Belém do Pará, de 1994, que reconhece a violência contra a mulher como uma violação de direitos humanos, e a CEDAW, ratificada em 2002, que obriga ao Estado a combater a discriminação estrutural. En el plano interno, a Lei Maria da Penha, de 2006, foi um hito ao reconhecer a violência doméstica e psicológica, ampliando a compreensão de los distintos tipos de agressão. Mais recentemente, em dezembro de 2023, se sancionou outra lei, a Lei 14.786. Os números são bastante difíceis de pronunciar. A lei, conhecida como o Protocolo No es No, cuyo objetivo é prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres em espaços de ócio, bares, discotecas, eventos, estabelece medidas como a capacitação de empregados, a atenção imediata à vítima e mecanismos de denúncia rápida. Sin embargo, dois aspectos generaram fuertes críticas, fuertíssimas. O artículo 2, parágrafo único,
excluyó expresamente de su aplicación a los espacios religiosos. Excluyó. Justamente donde los abusos son más recorrentes acá en Brasil. Y el artículo 5, inciso 7, trasladó a la víctima la responsabilidad de determinar si sufrió vergüenza o violencia, debilitando el papel protector del Estado. La víctima es la responsable por decir qué tipo penal se ocurrió. Es importante subrayar que la aprobación acelerada de esta ley estuvo directamente influida por el caso del futbolista Daniel Alves, condenado por violación en España en febrero de 2024. El episodio ocurrió en un escenario de fiesta nocturna y abrió un debate público sobre el consentimiento en contextos de álcool, ocio y poder masculino acá en Brasil. Daniel es brasileño. La repercusión mediática y la presión social en Brasil llevaron ao Congresso a actuar com rapidez, em um intento de responder ao clamor social com um marco semelhante ao de países europeus. Pero cá estamos em Brasil. Temos que mirar nossas particularidades. Assim, o caso de Daniel Alves se convertiu em um catalisador. Visibilizou a necessidade de protocolos de prevenção em espaços de ócio, pero também deixou em evidência as contradições de nossa legislação, que continua blindando espaços religiosos. Para compreender a magnitude do problema acá em Brasil, recordemos alguns casos emblemáticos. João de Deus, médium de renome internacional, foi condenado a mais de 400 anos de prisão por violações cometidas bajo la fachada de curações espirituais. Su caso demonstrou como o prestígio religioso e mediático pode silenciar as vítimas durante décadas. É o caso de Lucas Terra, adolescente de 14 anos assassinado em Salvador, mi ciudad, donde estou agora. Em 2001, tras ser abusado por pastores de la Iglesia Universal, se convertia em símbolo de vulnerabilidade infantil em contextos religiosos acá. E a impunidade de grandes instituições. Não há, neste caso, culpado. Jair Técio Cunha Costa, ex-gran maestro maçom, acá em Bahia, também acá em Bahia, abusou durante mais de 30 anos de vítimas de instituições criadas por ele mesmo, utilizando manipulação psicológica e dependência emocional como instrumentos de controle. Outros nomes se sumam a esta lista: Suami Prembaba, Ícaro de Medeiros, Luiz Heraldo del Evangelho, muitos outros. Em todos eles aparece a mesma dinâmica. El uso de la fe como justificación del abuso, la creación de un pseudo consentimiento y la protección social y jurídica de los agresores. La psicología nos ayuda a entender lo que la ley aún no reconoce. Acá en Brasil no reconoce. Autores como Robert Lifton y Rod W. Marshall describen la persuasión coercitiva, aislamiento progresivo, agotamento físico y emocional, rituales de muerte y renacimiento simbólico, exigencia de sumisión como deber espiritual. El resultado es la disolución de la autonomía crítica del individuo, que ya no consegue distinguir entre elección propia y obediencia impuesta. Las consecuencias psicológicas son devastadoras. Depresión, culpa, vergüenza, confusión mental, transtornos pós-traumáticos. E aqui surge uma pergunta clave. Se no âmbito do tráfico sexual, os tribunais brasileiros já reconhecem que não existe consentimento válido bajo condições de explotação, por que seguimos aceitarlo como válido el sí de uma vítima em contextos religiosos coercitivos? A esta análise, devemos añadir o fenômeno do vínculo por coerção traumática, ampliamente estudiado na psicologia do trauma,
Se trata de uma forma de apego paradójico, que se estabelece quando o abusador alterna violência, humilhação e manipulação com momentos de aparente cuidado. A vítima desarrolla uma dependência emocional hacia quem lhe causa daño, confundindo dominação com proteção. Em contextos religiosos, os líderes apresentam o abuso como uma prova de fé ou um caminho de purificação, e as vítimas chegam a crer que necessitam ao líder para sua evolução espiritual. Este ciclo anula toda possibilidade de consentimento livre. Em Brasil, esto foi evidente em los casos de João de Deus e Jair Técio, onde muitas vítimas afirmavam sentir gratidão ou devoção hacia seus agressores, incluso depois de los abusos. El vínculo por cohesión traumática refuerza desde la psicología que el consentimiento en estos escenarios nunca es libre. No hay esta posibilidad. Está condicionado por el miedo, la dependencia y la manipulación. Brasil ha sido históricamente conformado por una cultura política autoritaria, un orden social patriarcal y una estructura racial profundamente desigual. En este escenario, la vulnerabilidad no puede entenderse únicamente como una condición individual, sino como el resultado de relaciones sociales y estructuras históricas que atraviesan los cuerpos y las experiencias de las personas. Género, raza y clase se entrecruzan y determinan quiénes están más expuestas a dinámicas de control y el abuso. Las mujeres negras y pobres, por ejemplo, se encuentran en la intersección de múltiples desigualdades. Son víctimas de racismo institucional persistente y de un patriarcado que normaliza la subordinación femenina y de un sistema económico que limita sus oportunidades de autonomía material. Esta triple opresión las hace más susceptibles a ser manipuladas en contextos religiosos, donde muchas veces buscan refugio espiritual y comunitario, pero terminan enfrentándose a nuevas formas de violencia. A este cuadro se suma la influencia cultural del catolicismo en Brasil, que en la tradición nuestra ha reforzado la imagen de la mujer como figura de sacrificio, inspirada en el modelo mariano. La glorificación del sufrimiento y la pasividad femenina crea un terreno fértil para que la violencia se silencie y se naturalice, convirtiendo el dolor en una especie de martirio legitimado por la fe. Desde la perspectiva de la sociología criminal crítica, inspirada en autores como Luigi Ferrajoli, Salah Calé Jr., Nilo Batista, se observa que el sistema penal no actúa de manera neutral. Ao contrário, revela su carácter selectivo, persigue con severidad los cuerpos marginalizados, mientras protege de forma simbólica y material a figura de poder, como líderes religiosos que gozam de prestígio social e capital político, como João de Deus. Essa seletividade garantiza que a lei, em lugar de proteger a las vítimas mais vulneráveis, refuerce a impunidade que quienes abusam de sua posição de autoridade espiritual. Frente a este panorama, os desafios jurídicos são evidentes. A noção de pseudo-consentimento, todavia, é aceptada por juízes brasileiros que desconhecem a coacção psicológica. Não há, em Brasil, um tipo penal específico que reconozca a persuasão coercitiva como delito. E aún é rara a incorporação de pruebas técnicas de psicologia e sociologia em los processos judiciais de Brasil. É possível, pero é rara. Para avançar, é necessário reconhecer a vulnerabilidade relacional e estrutural na lei penal brasileira. Definir, não em uma lista exaustiva, sino conceptualizando a persuasão coercitiva, capacitar juízes e fiscais em perspectiva de gênero e direitos humanos e incorporar sistematicamente peritajes técnicos que impidam decisões basadas em prejuízos personais.
Queridas y queridos colegas, la pregunta que guía nuestra reflexión es clara. ¿Puede existir consentimiento válido bajo la persuasión de un líder religioso? La respuesta, desde la psicología, la sociología y la ética de los derechos humanos es no, no es posible. Proteger la libertad religiosa no significa blindar a criminales. La fe debe ser un espacio de libertad, no de manipulación. El libre albedrío solo existe cuando hay condiciones reales de elegir. Condiciones reales de elegir. Quero cerrar com esta ideia. O consentimento não pode ser livre quando a mente está cautiva. Defender a dignidade é, antes de mais nada, garantizar a possibilidade de dizer não. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Pues muchas gracias, profesora Tatiana Badaro, por sus reflexiones bastante interesantes, así como relevantes. Eh, Tocaría turnar el uso de la voz al doctor Luis Carranza Figón. Él es profesor investigador y coordinador del programa de doctorado en Derecho de la Universidad Anáhuac. Adelante, doctor. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación, creo Carlos y a todos los ponentes aquí, les agradezco mucho a la universidad, que además yo soy egresado de esta universidad, les agradezco mucho esta invitación. Respecto al tema del poder creador de los tribunales constitucionales, en realidad, bueno, hay diversos temas que se pueden tratar desde este punto de vista, ¿no? Los tribunales constitucionales no solo son garantes de la norma, sino también se constituyen para interpretar y generar, digamos, regulación, generar normas. En el caso específico que me corresponde, o que me ha correspondido escribir, ha sido sobre lo que es la ausencia del injusto penal en los delitos de estructura u organizacionales, ¿no? Como puede ser el crimen organizado, la responsabilidad penal de las personas jurídicas asociadas a estructuras criminales, etcétera. De acuerdo a una resolución que hay de la Suprema Corte, si bien esta llega a considerar la prohibición de transferencia de responsabilidad de la empresa hacia sus integrantes, también desconsidera aspectos de fondo que son para atribuir o reprochar penalmente a estas estructuras complejas, a los corporativos, a las empresas. Pues especialmente en la estrategia empresarial, estas instituciones complejas son entes generadores de riesgo penalmente relevante. Hoy el derecho penal ya no se basa únicamente en el principio. Gracias. Hoy el derecho penal ya no está regulado únicamente sobre lo que es el principio hecho o el principio de acto, que tradicionalmente se venía viendo. Con la incorporación de la persona jurídica, pues es importante verificar que hoy la sociedad de riesgo está jugando un papel relevante dentro del derecho penal y dentro del derecho constitucional, evidentemente, porque esto genera tensiones hacia el derecho constitucional, ¿no? Hay que recordar que el principio de hecho, el principio de acto, pues encuentra su base en la parte constitucional. Y esta interpretación que tienen que hacer los tribunales me parece que es bastante importante, debido a que si no, entonces vamos a estar dejando impunes diferentes delitos, ¿no? Hace muchos años, hace mucho tiempo, hubo no sé si ustedes lo hayan escuchado, lo recuerden, lo hayan leído, pero mataron a una señora en Perisur, adentro de Liverpool. Entonces, ahí mueven el cuerpo. ¿Quién podría ser penalmente responsable ahí? ¿No? Bueno, evidentemente, ¿quién la mató?
pero también sería penalmente responsable de la empresa, por un delito de tipo procesal, es decir, movía un indicio, un dato de prueba, una prueba, bueno, todavía no está en plenario, pero cuando vemos una evidencia que no debieron haber hecho. Entonces, ahí, dependiendo de la política corporativa, es lo que se le puede atribuir. Una diferencia, y esto hay que dejarlo bien claro, porque muchas veces se llega a confundir, que el delito corporativo, por ejemplo, dices que la empresa va a secuestrar, la empresa va a matar. No, la empresa está incumpliendo un círculo de deberes. Eso es lo que le es penalmente reprochable a la empresa. Eso hay que dejarlo claro. Si nosotros hacemos, digamos, un comparativo entre lo que es, para que se comprenda un poquito mejor, entre lo que es los derechos humanos y la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues entonces estaríamos en el entendido de que el Estado es una persona jurídica. Y entonces, ¿por qué el Estado sí puede responder, digamos, con excepción de la naturaleza de la sanción que le corresponde al Estado, que es meramente administrativa? Porque, a ver, no vas a mandar cerrar o a disolver Secretaría de Seguridad Pública, es necesaria para que siga operando y para que otorgue pues, cierta seguridad en el país. Pero la naturaleza es administrativa. Entonces, si puedes reprochar jurídicamente a una institución de gobierno y después sancionar de lesiones, por ejemplo, al policía que hizo mal una detención, bueno, en el caso de las personas jurídicas, al ser entes privados, ellos sí pueden ser penalmente reprochados, también por una violación al círculo de deberes, como justamente lo ha hecho una institución del Estado, y posteriormente al miembro que pertenece a esa corporación, pues sí, penalmente se le puede atribuir, por ejemplo, la muerte a la persona, la lesión, etcétera. Pero entonces aquí vemos, hay una distinción, y esta distinción no lo están haciendo los tribunales constitucionales y penales aquí en México. Me parece que es muy importante porque estarían dejando una parte impune, una parte impune en la generación de delitos. En el delito de lavado de dinero, cuando ciertas personas lavan dinero, ¿a quién reprochan penalmente? Reprochan penalmente a una persona física, pero participan un montón de empresas. Tenemos el caso de Odebrecht, por ejemplo. No, Odebrecht debió haber sido penalmente responsable las empresas. ¿Por qué? Porque hoy nuestro artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo raro es que esté ahí, pero del Código Nacional de Procedimientos Penales, te establece que las empresas pueden ser penalmente responsables con independencia de la responsabilidad que exista para la persona física. Y esto ha derivado mucho, en gran medida, de las reformas que comenzaron más o menos en 2010 ahí en España. En España. Entonces, bueno, ahora, estas estructuras complejas hay que sumarlas a otra estructura compleja que puede ser el crimen organizado corporativo, es decir, donde pueda participar una persona física y 3 personas jurídicas, 3 empresas, ¿cómo vas a imputar? Y entonces comienzan a generar modelos de imputación que evidentemente van a tener una consecuencia en el replanteamiento de los principios que limitan el derecho penal. En el replanteamiento del ámbito de los derechos humanos, ¿no? También, ¿no? Por ahí alguien decía que, bueno, es que los derechos humanos también se tienen que extender a las personas jurídicas. Pues no. Ahí te lo dice muy claramente los convenios internacionales en la materia y te dicen que solamente va para la persona humana. Ahora, otro tipo de derechos pues, son los derechos procesales fundamentales que sí podrían ser salvaguardados como el debido proceso y todo este tipo de derechos. Bueno, este tipo de figuras hay que replantearlas aquí en México. ¿Por qué? Para generar, digamos, un mayor, digamos, respeto a la norma, un mayor respeto a la norma desde el ámbito penal. Y es que el hecho de que les comentaba al inicio, el hecho de que se esté el derecho penal replanteando esta figura de lo que es el principio de hecho, estamos yendo hacia la sociedad de riesgo, o ya estamos en la sociedad de riesgo. Es decir, una persona, como son las empresas, las mayores generadoras de riesgo son las empresas,
una persona que genera un riesgo penalmente relevante, entonces puede ser penada. Puede ser sancionada desde el ámbito del derecho penal. Es decir, no basta ya en que materialice el hecho, en que mate a la persona. Basta que tenga un arma y que le apunte para que la persona pueda ser sancionada, por ejemplo, ¿no? Digamos, sí debería, y ahí se replantea también un aspecto que es el de la proporcionalidad de la pena. No puedes darle un tratamiento igual, y es algo que deben de ver nuestros tribunales constitucionales, penales. No podría sancionar de la misma forma en que el sujeto dispara y lesiona o mata, que solamente tenga una portación de arma. De hecho, bueno, los delitos son diferentes, ¿no? Que uno debe tener necesariamente pena menor. Pero bueno, hay otros delitos donde existe, no está regulada esta parte, donde se genera el riesgo penalmente relevante y se espera hasta la materialización del hecho, ¿no? Entonces, esto es lo que tendrían nuestros tribunales constitucionales que replantearse. Y con esto cierro, ¿no? Hay que echarle una mirada al derecho penal, siempre enfocados en el ámbito constitucional para evitar algún tipo de, digamos, de fraude normativo, de lesión normativa, etcétera. Pues les agradezco mucho, muchas gracias a todos, muy amables, gracias. Bueno, pues como podemos advertir, pues las visiones son muy variadas, ¿no? En esta imbricación entre el derecho penal y el derecho constitucional, pues ya tuvimos dos visiones bastante interesantes. Entonces, tocaría turnar el uso de la voz al doctor Rodrigo Brito Melgarejo. Él es doctor en Derecho por nuestra facultad, doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa. Actualmente, bueno, recientemente nombrado jefe de la División de Estudios de Posgrado. Entonces, por favor, Rodrigo. Muchísimas gracias, maestro Molina. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de participar en esta presentación de una obra coordinada por el doctor Carlos Bardavío Antón, y en la que participan, como hemos visto, pues personas que han escrito interesantes artículos sobre la temática que nos convoca y que además me parece muy actual. Muchas gracias, doctor Luis Carranza, muchas gracias, doctor Javier Espinosa, doctor Fonseca, por estar el día de hoy para platicar precisamente de esta obra que además lleva por nombre un título bastante sugerente: El poder creador de los tribunales constitucionales, interpretaciones vivas y paradojas en perspectiva comparada. Es algo que nos invita a pensar y a repensar, creo yo, el papel de los tribunales constitucionales. Como se establece en las primeras páginas de esta obra, un libro como el que hoy presentamos es muy importante en el contexto actual, porque este contexto, como también nos ha hecho ver la profesora Tatiana Badaró con su magnífica presentación, pues es un contexto caracterizado por la globalización, la interconexión y los desafíos de la democracia y el Estado de Derecho, y por tanto el estudio comparado de los tribunales constitucionales y las mutaciones de facto de las constituciones que interpretan adquiere una relevancia excepcional. Sabemos que los textos constitucionales cambian de dos formas fundamentalmente. Una, modificando sus palabras para cambiar su texto y por tanto sus alcances, pero también, como se ha señalado en la doctrina alemana, a través de modificaciones que pueden darse por parte de los tribunales constitucionales a través de sus sentencias, y esto es lo que se conoce como mutación constitucional. ¿Qué implica la mutación constitucional? Implica cambiar el significado y el alcance de nuestras normas fundamentales sin modificar su texto. Y en eso los tribunales constitucionales, como se demuestra en esta obra, han adquirido un papel
fundamental. Desde luego, esto lleva muchas veces costos. Lo hemos visto con las resoluciones de nuestra Corte y las respuestas que se han dado, pero esto es algo que ocurría desde muchos años antes, ¿no? Las luchas entre Jacobo I, por ejemplo, y el Chief Justice que resolvió el caso del doctor Bonham, por ejemplo, pues nos hace pensar que este jaloneo entre tribunales y el poder es una constante para determinar cuáles son los alcances de nuestras normas, pero también cuáles son los límites que se deben de imponer a nuestras autoridades. Y eso se hace a través de la labor de los tribunales constitucionales. Creo entonces que esta obra nos ayuda a reflexionar bajo una óptica del derecho comparado en esas interpretaciones vivas, como se dice en este libro, pero también en esas paradojas que se presentan. Y es que, lo decía Oliver Wendell Holmes, el derecho es vida y la vida cambia, ¿sí? Y esos cambios que se dan deben estar retomados por la forma en que interpretan los textos los tribunales constitucionales. Desde luego, el concepto de familia o aspectos claves como la idea de privacidad, pues actualmente no tienen los mismos alcances que deberían o que tendrían hace algunos años. Y en eso, en esas pautas, los tribunales marcan una tendencia, marcan un sendero que puede abrir paso para la protección en mayor grado de los tribunales, pero también puede servir como un dique que frena los avances en la protección de los derechos. Y lo hemos visto en la actuación de una gran cantidad de tribunales constitucionales, por ejemplo, la Suprema Corte de los Estados Unidos, cuando creíamos que los avances en materia de derechos a través del caso Roe versus Wade era un punto de llegada en el que no se podían dar pasos atrás, pues nos damos cuenta que pues en algunas ocasiones esos tribunales pueden actuar también paradójicamente en detrimento de los derechos. Por eso me parece que analizar el trabajo de los tribunales constitucionales desde el punto de vista del derecho comparado nos ayuda a ver la manera en que se han ampliado y protegido estos derechos humanos y también cómo es que con el paso del tiempo se ha limitado la actuación de los demás órganos de gobierno al ser los encargados de determinar qué les toca y qué hacer y de qué deben de abstenerse cada uno. A partir de este contexto, en este libro se recopilan 27 experiencias, 27 capítulos en los que diversos participantes explican la actuación de los tribunales constitucionales de muchos países y las experiencias en concreto, lo vimos con la profesora Tatiana, sobre cuáles son los problemas que se están poniendo sobre la mesa. Los casos de España, Brasil, Suiza, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia y México, pues nos hacen pensar que los problemas que tenemos muchas veces son problemas compartidos y que la repercusión de los tribunales constitucionales muchas veces no se centra solamente en las fronteras nacionales, sino que trasciende más allá de esas fronteras a través de este diálogo judicial transnacional que se puede ir generando a partir del estudio de diversas experiencias. Hay que reconocer la labor de las personas que dirigen esta obra y de nuestro coordinador, el doctor Bardavío Antón, porque me parece que a partir del estudio de estas experiencias nos ofrecen pues un panorama muy, muy claro sobre temáticas importantísimas. Por un lado, por ejemplo, el núcleo esencial de los derechos fundamentales, cómo se va desarrollando este núcleo a través de la interpretación de los tribunales constitucionales. Y por otro lado, también lo vamos a encontrar mucho en esta obra, pues los derechos fundamentales y los límites que debe existir dentro del derecho penal por el debido respeto y la protección de los derechos humanos, los límites a las autoridades y la forma en que esos límites se van construyendo a partir de las sentencias que dictan los órganos de control. Yo la verdad es que no quiero robarme mucho tiempo a las personas que han participado en la obra porque me parece que escucharles es muy, muy valioso y simplemente concluiría diciendo que me parece que esta obra cuya lectura desde luego les recomiendo muchísimo, puede ser
un referente para entender el proceso de creación de los tribunales constitucionales y sus diferentes actuaciones en perspectiva comparada, en la que prácticamente y de manera unánime se busca salvaguardar los derechos humanos. Por eso es que la labor no solo es por parte de estos tribunales, sino también de un compromiso al respeto de los textos constitucionales, de sus contenidos, que todas las personas que estamos interesados en lo jurídico deberíamos de tener. Enhorabuena por esta obra, enhorabuena a las personas que participaron, porque me parece que es una obra que enriquece mucho este diálogo que se debe presentar en las universidades sobre la labor de quienes participan en este proceso de creación jurídica, y desde la academia creo que hay un compromiso que debe seguirse también en este sentido. Muchísimas gracias. Bueno, y yo, aprovecho para despedirme. Tengo que estar en el seminario que se está dando también en nuestra facultad, pero de verdad que agradezco muchísimo, profesor, por habernos hecho el honor de presentar esta obra dentro de la División de Estudios de Posgrado, y también a las personas que participan en esta obra. Muchísimas gracias. Pues gracias, doctor Rodrigo Brito, por su participación y por esta exposición bastante panorámica y general del libro que hoy presentamos. Tocaría el turno para usar la voz del doctor Javier Espinosa Sánchez de los Monteros. Él es coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Anáhuac. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues para mí es un gusto participar en esta presentación del libro de mi querido amigo el doctor Carlos Bardavío, estar con queridos amigos, con distinguidos colegas y profesores. Y bueno, creo que la obra toca un tema muy importante, un tema muy relevante, significativo en nuestros días, y es precisamente aquel del poder creador de los tribunales constitucionales, ¿no? Y también es relevante ese subtítulo que lleva de interpretaciones vivas y paradojas comparadas. Bien, como lo acaba de mencionar el doctor Carlos Brito, perdón, miren, lo que invita a la obra es a pensar cuál es la función de estos tribunales constitucionales, ¿no? ¿Cuál es esta función? Ustedes saben que la centralidad que adquieren los jueces constitucionales a partir de la segunda mitad del siglo XX, en la cual hay una relevancia por esta intervención, por este papel central, se debe precisamente a que adquieren la calidad de ser custodios de las constituciones, de ser custodios de los derechos, ¿no? Pero pues habría que preguntarse aquí qué significa ser custodios de los derechos y qué significa ser custodios de las constituciones. Un distinguido profesor alemán, sociólogo del derecho, Niklas Luhmann, se preguntaba él, ¿cómo surgían las grandes teorías? Y él indicaba que las grandes teorías surgían cuando lo que se presenta como autoevidente se transforma en un problema. Cuando lo autoevidente, cuando lo que se considera una verdad autoevidente, se transforma en un problema. Y ciertamente la idea de los derechos humanos son una idea de autoevidencia, la idea de una verdad autoevidente. Ustedes recuerden, por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica de 1776, la cual decía que escrita por Jefferson, decía que se trataba de derechos, de verdades absolutas y de derechos autoevidentes. Lo mismo lo decía la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, cuando decía en su preámbulo que respecto a los derechos se trataban de verdades simples e indiscutibles, es decir, de principios que son autoevidentes. La pregunta es esta, como decía Kafka en un relato que se encuentra como apéndice de su obra, de su magna obra, El Proceso, en la literatura, y este apéndice se llama Delante de la puerta de la ley. Y delante de la puerta de la ley, decía Kafka, hay un guardián. Y se preguntaba, ¿qué es lo que hay detrás de la puerta de la ley? En otras palabras, ¿qué es lo que custodia
el guardián de la Constitución, que es aquello que sustrae de la vista y que no se puede ver, porque hay una luz cegadora, como decía Kafka, que no te deja observar qué hay detrás de la puerta de la ley. Entonces, este libro lo que hace precisamente es tratar de darnos luces sobre qué hay detrás de la puerta de la ley. En primer lugar, es relevante porque venimos de una tradición en la cual los jueces, por un lado, en el ámbito del constitucionalismo europeo, no pueden interpretar, no pueden crear derecho, pero por otro lado, una vez que se les da esta potestad de crear derecho, ¿qué significa esta potestad de creación del derecho y cuáles son sus límites? ¿Qué significa la función creadora de los tribunales constitucionales y por qué interpretaciones vivas y por qué paradojas comparadas? Bien, lo que nosotros podemos decir es que no, durante la vicisitud, las circunstancias históricas del constitucionalismo moderno, los jueces no pueden interpretar porque cuando se configura el Estado moderno en Europa, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el Estado moderno se caracteriza por tener o dotarse de un monopolio de la producción normativa, de un monopolio de la creación del derecho, en el sentido de que solamente el derecho puede decir lo que es, el Estado puede decir lo que es el derecho, pero lo hace a través de un órgano, y este órgano precisamente es el Poder Legislativo, el cual se considera el custodio de la soberanía popular, y la idea de la soberanía popular se considera como algo que se sacraliza, como algo supremo, frente a lo cual incluso los derechos humanos tienen que sucumbir, tienen que estar en el ámbito de la legalidad. Como decía un querido filósofo del derecho, un querido amigo, Alfonso Ruiz Miguel, cuando surge el movimiento revolucionario, cuando triunfa el movimiento revolucionario, los derechos no se constitucionalizan, se desconstitucionalizan porque la garantía de los derechos se reenvía al ámbito de la legalidad, al ámbito de los códigos. Y es precisamente en los códigos donde se materializa esta soberanía del legislador. Un historiador del derecho, por ejemplo, para citar a Paolo Grossi, decía, pero también otros autores, muchos autores, ¿no? Como por ejemplo Merriman, ¿no? O muchos otros, decía precisamente que la codificación hace posible materializar el monopolio de la creación del derecho en ámbito del legislador por parte del legislador debido a la ideología a través de la cual opera estos códigos. Y estos códigos operan a través de la ideología de que los textos son claros, por tanto no son susceptibles de interpretación, los textos son claros y no son ambiguos, no hay contradicciones en el sentido de que no hay antinomias, y en tercer lugar, que no hay lagunas. Entonces, esta es la ideología precisamente de la codificación que hace posible que el juez no puede intervenir en la creación del derecho porque los textos son claros, no puede interpretar, no hay antinomias entre los preceptos, no puede decir cuál es el precepto que vale cuando existe una contradicción, y en tercer lugar, si no hay lagunas, entonces no tiene que subsanar, no tiene que crear derecho, y como ustedes saben muy bien, las consecuencias de esto es que pues, se produce un juez que, como se dice, citando a Montesquieu, el juez es la boca muda que pronuncia las palabras del legislador, en el sentido de que el juez solamente tiene la función de aplicar el derecho. Bien, esta es la ideología que se extiende en gran parte de Europa, ¿no? En gran parte de Europa, el modelo constitucional que se expande en gran parte de Europa, pero a partir de la segunda posguerra se producen transformaciones, y estas transformaciones hacen que esta soberanía legislativa, que esta creación del derecho al legislador tenga límites, porque precisamente el hecho de apelar a la idea del folk, a la idea del pueblo, genera precisamente consecuencias arbitrarias si no tiene un límite. Y este límite viene representado a través de los derechos fundamentales y se erigen precisamente los guardianes, los custodios de ese orden. Pero, ¿qué significa en realidad este orden de los derechos? Lo que significa en realidad este orden de los derechos no es otra cosa, como diría Luhmann, que una circularidad, una autoimplicación, una autorreferencia, una autopoiesis respecto del sistema del derecho, en el sentido de que solamente el derecho puede reproducirse en sí mismo, en el sentido de que solamente el derecho puede crear derecho en base a derecho,
y solamente el derecho puede cancelar derecho en base a derecho. Como lo había dicho el querido profesor que me antecedió, los legisladores crean derecho, ¿no? Leyes, códigos, en base a derecho, en base a normas de procedimiento, y estas pueden ser a su vez canceladas a través de otras normas de procedimiento, como son la derogación, ¿no? Pero también el juez puede invalidar una norma o el sentido de la norma y crear otra norma. En otras palabras, se produce una autorreferencialidad del sistema del derecho, un autocontrol del sistema del derecho. En efecto, lo que nosotros llamamos estados constitucionales no es otra cosa más que este autocontrol del sistema del derecho, en el sentido de que el legislador antes tenía la potestad de introducir derecho y hoy se ha abierto otro polo decisional, que es el del juez constitucional, que también tiene la facultad de introducir derecho. Entonces, a partir de estas transformaciones, nosotros consideramos las constituciones como normas supremas y los textos no como textos que son que están petrificados, no como textos que son acabados, sino como textos que son susceptibles de interpretación. Y esto significa que el derecho no es el texto, el derecho es el sentido que se construye a través de un texto. También se expone, y esto es el poder creador de los tribunales constitucionales, que siendo que los derechos fundamentales son indeterminados, son abstractos, lo que es abstracto no te dice qué debe ser. Es decir, no te dice cómo te debes conducir. Libres e iguales, pero ¿qué significa libertad, igualdad, seguridad, tolerancia o dignidad? En un sentido genérico, no te dice cómo tienes que conducirte. De ahí el papel relevante de los tribunales constitucionales, que tienen que dar de significado a estos derechos, concretarlos. Pero una vez concretados, entonces son susceptibles de producirse paradojas en los ordenamientos jurídicos, y de ahí la perspectiva comparada y de ahí la motivación de esta obra. ¿En qué sentido? Que las soluciones son diferentes de país en país, de ordenamiento en ordenamiento. Y en efecto, por poner unos ejemplos muy concretos, muy sencillos, con base a la libertad de expresión, en países como Europa no pueden haber manifestaciones de discurso de odio porque la experiencia histórica, la sensibilidad histórica del nacionalsocialismo, lo que hace es que se generen precisamente, que se considere como un ilícito. Pero en países como Estados Unidos se pueden manifestar a través de discurso de odio por parte de la libertad de expresión. Entonces, con base a un mismo derecho, encuentras soluciones diferentes en un mismo ordenamiento jurídico. Eso significa precisamente la experiencia de paradojas comparadas respecto de estos tribunales constitucionales, que es la justificación precisamente de este libro. Y lo mismo se puede decir del aborto, que en una parte está regulada como prohibido y en otra parte está regulada como permitido. Esas son las paradojas de las soluciones. Y yo quisiera cerrar con algo, me ha recordado una idea de un querido amigo, el profesor Mauricio Fioravanti, que ya ha fallecido, un experto en teoría constitucional. Él decía lo siguiente: con los derechos humanos, con este orden de los derechos, no es un orden ya dado, predeterminado, como el antiguo derecho, como el derecho natural, Es un orden que está siempre en permanente construcción. Y solamente diré, precisamente hablando sobre interpretaciones vivas, que de la interpretación del lector, de ustedes, dependerá la fortuna, el éxito de esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Espinosa Sánchez de los Monteros, por su participación. Nuestro siguiente presentador es el doctor Roberto Carlos Fonseca Luján. Él es doctor en Derecho por nuestra facultad, cuenta con un máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en nuestra facultad en las áreas, en las materias que hoy nos convocan, el derecho constitucional y el derecho penal. Por favor, Roberto. Bien, buenos días. Primero quiero agradecer a todos los que han estado involucrados para que se pudiera realizar la presentación de este libro.
por supuesto al doctor Rodrigo y al posgrado que nos abrió la puerta para poder estar aquí esta tarde, a los coautores que los hemos escuchado hablar sobre el tema de los capítulos que trataron en esta obra colectiva. Les quiero agradecer también, por supuesto, al doctor Carlos Bardavío, es el coordinador de la obra, pues primero por haberme invitado a participar como coautor y también, por supuesto, por estar de visita ahora aquí con nosotros y darse un tiempo para estar presentando el libro. Y bueno, también quiero agradecerles a todos y todas ustedes, que son mis alumnos de penal, sí, de delitos en particular, por haber aceptado que el tiempo de su clase se utilizara para esta presentación del libro, ¿sí? Ahora, ustedes quizás estén preguntando de qué se trata el libro en realidad, ¿no? Porque por el título sugiere que se refiere sobre todo a una problemática contemporánea inscrita en el marco del derecho constitucional. Es decir, nos dice el poder creador de los tribunales constitucionales. Entonces lleva a analizar desde distintas perspectivas, desde distintos casos de país. Ahí participan múltiples autores de Iberoamérica. Llevan a analizar estos problemas en los cuales se determina la actuación de estos tribunales que ahora están encargados de interpretar la Constitución, de desarrollar el sentido y el alcance de los derechos humanos y pues en general de una creación normativa muy amplia en el marco del sistema jurídico. Ese rol que es el que desempeña en nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ahora pues estamos viendo está en un proceso de evolución, entonces no es muy claro el futuro, no sabemos qué nos depara el destino respecto al nuevo comportamiento o el nuevo poder creador de nuestro Tribunal Constitucional o nuestro tribunal que desempeña labores de interpretación constitucional. Entonces, pareciera que esa es la materia del libro, ¿no? Algo de constitucional. Sin embargo, los coautores que ya han hablado sobre el tema de sus capítulos, pues parece que se han referido a problemáticas de un derecho penal, ¿no? Incluso un derecho procesal penal. Entonces, la doctora Tatiana, por ejemplo, nos habló sobre estos problemas relativos al consentimiento de las víctimas en ciertos delitos específicos que se dan en un contexto de persuasión o manipulación, como por ejemplo las personas que están siendo víctimas de una secta, ¿no? De algún fanatismo religioso, y que por esta manipulación parece que en determinado momento consienten ciertos abusos, cierta violencia, pero en realidad es un consentimiento manipulado, ¿no? Que es difícil de aceptar jurídicamente. Entonces, ese es un problema, parece, de penal, procesal penal, tutela de las víctimas. También nos hablaron hace un momento de cuestiones, por ejemplo, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, ese también es un tema límite todavía en nuestro país que tiene que ver con materia penal, materia procesal penal, ¿sí? Entonces, quizá, insisto, ustedes estarán preguntando, bueno, pues en realidad, ¿de qué se trata el libro, no? También el doctor Brito nos habló respecto a esta evolución de la tradición de los tribunales constitucionales y cómo sus soluciones pueden ir siendo diversas en cada región, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata el libro? Bueno, pues la realidad es que el libro se trata de todo eso, ¿no? O sea, el libro es una clara muestra de cómo en la actualidad ya no puede existir una tajante separación entre materias como el derecho constitucional y el derecho penal, ¿sí? Sino que estamos inmersos en esto que la doctrina ha llamado procesos de constitucionalización del ordenamiento, lo que supone que todas las materias jurídicas específicas, todos los ámbitos concretos como el penal, el civil, familiar, todo eso que ustedes están estudiando aquí en la carrera, todo eso ahora está impregnado de disposiciones y de principios constitucionales, ¿sí? Entonces el libro puede ser un claro ejemplo de ese proceso de constitucionalización del derecho penal que ha sido realizado en buena medida por esta interpretación de los propios tribunales constitucionales. Entonces el capítulo que yo escribí muestra también a detalle esta cuestión en relación con temas muy relevantes en el proceso penal, como son los derechos humanos, específicamente el derecho a la defensa, ¿sí? Cómo este derecho a la defensa ha sido desarrollado por la Suprema Corte, ampliando lo que podría ser su tutela literal en el texto de las leyes, se ha ido ampliando su contenido para dotar cada vez más un derecho de defensa robusto que permita pues, a los imputados y a los acusados estar en mejores condiciones frente al ejercicio del poder penal. Este desarrollo entonces del derecho a la defensa
mostraría no solo esta constitucionalización a la que me referí, sino un segundo paso, también un proceso de convencionalización de las materias jurídicas, específicamente convencionalización del derecho penal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la Suprema Corte, al ejercer estas atribuciones como tribunal constitucional, ya no se limita solo a desarrollar la materia jurídica del derecho penal con base en la Constitución mexicana, con base en nuestra Constitución, sino que también está obligada, y lo hace, a tener en cuenta toda esa producción que proviene del derecho internacional de los derechos humanos. Como México es parte del sistema interamericano de derechos humanos, las sentencias de la Corte Interamericana nos obligan y también se convierten en fuente del derecho para nuestro país. ¿Sí? Entonces, hay ahora un entrecruzamiento entre derecho penal, derecho constitucional, pero también derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, esa práctica penal cotidiana, ¿no? El defensor que va al juzgado a ver cómo va el caso de su defendido, ¿no? De la víctima que acude a denunciar que ha sufrido un delito, esa práctica penal cotidiana debe verse ahora también impactada por la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional y además por la interpretación que realiza en la instancia supranacional la Corte Interamericana. ¿Sí? Entonces hablamos ya no solo de constitucionalización, insisto, sino también convencionalización del derecho penal. Este tipo de problemas, entonces, este entrecruzamiento entre distintas materias jurídicas es lo que podemos ver reflejado en estos capítulos que aparecen en esta obra colectiva. ¿Sí? Pues por mi parte, insisto, me da mucho gusto que estén todos ustedes aquí, agradecerles de nuevo y quisiera ahora escuchar al coordinador respecto al núcleo de la obra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, especialmente interesante lo que nos platicas sobre esta convencionalización del orden jurídico, especialmente del derecho penal. Y bueno, finalmente tocaría escuchar al coordinador de esta obra, el poder creador de los tribunales constitucionales, interpretaciones vivas y paradojas en perspectiva comparada. Me refiero al doctor Carlos Bardavío Antón, que es profesor de distintas universidades, dentro de las que podemos destacar la Universidad Internacional de La Rioja y la Universidad Complutense de Madrid. Así que, doctor, por favor. Muy bien, muchas gracias por la presentación, querido compañero. Y lo primero de todo, dar las gracias, como no, a la UNAM por esta invitación, porque para mí representa un verdadero orgullo venir a México, porque es un país al que quiero, y a esta universidad, que es la universidad más importante de Latinoamérica o de América entera. Por lo tanto, me siento muy honrado de estar aquí con ustedes y además ustedes también pues, me honran con su presencia al objeto de explicar una obra colectiva compleja, porque efectivamente, como han explicado mis ilustres compañeros, hay un mix de interpretaciones vivas y paradojas que hacen en verdad establecer un núcleo esencial en, como ha explicado precisamente el profesor doctor Javier Sánchez, que es el código de comunicación, que es en definitiva el derecho. Dicho esto, de agradecer a mis ilustres compañeros que han escrito en la obra, como el profesor doctor Roberto Fonseca, como el profesor doctor Luis Carranza y como el profesor también doctor Brito. Bien, quiero resumir brevemente porque se han expuesto aquí varios capítulos que efectivamente muestran dos partes esenciales de la obra, que es una primera parte, así la pensé yo cuando intenté, no sé si malogradamente, coordinar esta obra con 27 autores de distintos países que tratan distintos temas. Y por eso el título, El poder creador de los tribunales constitucionales, que es en donde vemos realmente esa función creadora y viva y las paradojas que se producen respecto a otros ordenamientos jurídicos de distintos países. Y voy a poner varios ejemplos que ustedes van a entender, digamos, especialmente, ¿no? Bien. La obra, como decía, viene, digamos, dividida en dos partes. Un núcleo esencial y un núcleo, digamos, posterior que se refiere
a los límites del derecho constitucional respecto a los límites propios del derecho penal. Es decir, el derecho penal no puede castigar todo. La Constitución debe ser un límite del jus puniendi o de la perseguibilidad o de los fundamentos de punibilidad de los delitos. No podemos establecer cualquier conducta como delictiva. ¿De acuerdo? Y eso porque llamativamente llevaría a la sociedad pues, a levantarse en definitiva en armas, ¿no? Una cierta desobediencia civil o quién sabe, inclusive guerras civiles como pasó en España, ¿no? Y eso es lo que trata de buscar la obra. Dentro de un propio código de comunicación único y mundial, dentro de una única sociedad, como decía Luhmann, no hay más sociedades que la mundial, porque solo hay un código de comunicación respecto al derecho, que es lo justo o injusto. Y dentro de esa interpretación que primero establece y delimita el legislador, siempre ubicado dentro del legislador constitucional. El legislador ordinario o, digamos, pasajero, o temporal, tiene que limitarse a legislar conforme a la constitución de cada país. Y ahí, en esa fricción, llega luego, posteriormente, los tribunales constitucionales o las Supremas Cortes al objeto de hacer una función creadora en muchos límites de los derechos fundamentales, que están siempre en fricción o en conflicto. Límites, por ejemplo, la libertad de expresión con el derecho fundamental al honor, por ejemplo, o la perseguibilidad de los delitos, el deber y el jus puniendi de los estados a través de ese poder y de las víctimas para que se les repare, con la presunción de inocencia. Y esas interpretaciones siempre son vivas porque la sociedad está viva. Y pongo un ejemplo. En España actualmente existe una ley de eutanasia que no criminaliza la eutanasia siempre que esté en un contexto eutanásico. En México, hasta donde yo sé, la eutanasia es un delito siempre. Que puede haber cierta comprensión por motivos altruistas, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo el código de comunicación sigue siendo el mismo. Es justo o injusto. En España es justo participar en la muerte en un contexto eutanásico. Aquí no. Pero somos la misma sociedad, somos, en definitiva, seres humanos. Lo que nos diferencia es en el consenso o en la contingencia de una misma sociedad. Por eso Luhmann tenía razón. Porque en México no solo existe un México, existen muchos Méxicos. México de Chiapas, México de Oaxaca, México de Michoacán, México de Ciudad de México. Por eso sus 32, si no recuerdo mal, códigos penales. Y en esa labor de limitación al legislador ordinario, el Tribunal Constitucional, las Supremas Cortes hacen esa limitación. Por eso la importancia de esta obra, para que ustedes conozcan la fricción y los conflictos de los derechos fundamentales que son vivos y se crean paradojas interpretativas porque los seres humanos, en definitiva, somos sistemas psíquicos paradójicos. No sé si me explico. Bien, dicho esto, voy a poner un ejemplo porque mis queridos compañeros han explicado muy bien la obra en esa, digamos, fricción de los derechos fundamentales. Como decía anteriormente, en España existe desde el año 2021 una ley de eutanasia que llamativamente creó el legislador ocasional, creando aparentemente un derecho fundamental ex novo, que es el derecho a la propia muerte, a producir la propia muerte, bajo un contexto eutanásico. Pero esto no lo creó aparentemente también el Tribunal Constitucional ni el legislador constitucional. Es decir, la Constitución española no ha cambiado ni una sola letra respecto al cambio antes de 2021, que nadie podía solicitar su propia muerte, y ahora desde el 2021 y con la sentencia del Tribunal Constitucional Español sí se puede solicitar la propia muerte bajo un contexto eutanásico. Pero la letra de la Constitución española, artículo 15, es el derecho fundamental a la vida, y garante de ello es cada ciudadano y fundamentalmente también el Estado. No ha cambiado la letra. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? ¿Puede el legislador ordinario ocasional crear un derecho fundamental?
Aparentemente no, tiene que ser una reforma de la Constitución española. Y viene el Tribunal Constitucional Español y dice, no, el legislador ocasional tiene razón porque simplemente a través, también otra sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, simplemente se abre la puerta a la interpretación del artículo 15 de la Constitución Española y el artículo 10, el artículo 15, derecho fundamental a la vida y a la autonomía personal, es decir, principio y derecho a la autonomía personal, y al artículo 10 de la Constitución Española, que es no un derecho fundamental, sino un valor fundamental, que es el valor de la dignidad personal. Es decir, no cambia un ápice la Constitución Española y llega al Tribunal Constitucional Español y dice que ahora mismo ustedes, si tienen un contexto eutanásico, es decir, sufrimientos insoportables, pueden solicitar la muerte con la ayuda del Estado español. Al igual que sucede originariamente en Holanda, Bélgica o a través de también, Oregón, que fue pionero en Estados Unidos, o Australia, Nueva Zelanda y otros países que se están, digamos, apuntando al carro de esta nueva interpretación que es el derecho a morir dignamente. Pero el Tribunal Constitucional dice, no, es que no podemos derivarlo del valor fundamental de la dignidad, porque no es un derecho fundamental, sino del artículo 15, que es el derecho a la autonomía personal y el derecho a la vida. Pero llamativamente, el derecho a la vida hace al Estado ser garante de proteger la vida. ¿Qué sucede? ¿Cómo el Tribunal Constitucional Español reinterpreta a través de ese poder creador de que el derecho a la vida lleva también a una vida digna? Pero no fundamentado tanto en la dignidad, que es la crítica de los votos particulares de esa sentencia de 2023, sino más bien en la autonomía personal. Pero ahora llega la paradoja, porque aquí lo que acabo de explicar ahora mismo es una interpretación viva de un mismo texto, que no se puede, quiero decir, la actividad constitucional no se le puede, digamos, cambiar su decisión, salvo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya abrió la puerta a través de ciertas sentencias, como el caso Preti contra Inglaterra, perdón, no recuerdo el caso, pero a través de alguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien. Y ahí ese mismo texto tiene un significado totalmente distinto. Pero ahora viene la paradoja. La paradoja que yo aquí la explico en este primer o segundo capítulo de la obra, es que la autonomía personal y la dignidad personal dependen del control del Estado. Es decir, un sujeto en un contexto eutanásico solo puede solicitarla y aprobarse la eutanasia si el Estado lo autoriza. Es decir, el Estado controla que es un contexto eutanásico. Y ahí viene el debate, porque cuando abres la puerta a las interpretaciones vivas, puedes caer en una paradoja, que es que la dignidad personal, como valor fundamental, y la autonomía personal, estamos hablando individual, vienen controladas e interpretadas por el Estado. ¿A través de qué? De un médico no especialista, a lo mejor en la causa del contexto eutanásico, cosa que ha sido criticada por los votos particulares del Tribunal Constitucional, y además también por un órgano administrativo formado por médicos y abogados que son los que toman finalmente la decisión. Es decir, la decisión no es del sujeto que considere que está en un contexto eutanásico. Por lo tanto, en mi opinión, encontramos una paradoja, que es estar sometido a la voluntad del Estado. Yo propongo más bien que el Estado supervise, dentro de ahora mismo esta interpretación o poder creador del Tribunal Constitucional, más bien supervise ese procedimiento al objeto de supervisar precisamente que no haya un abuso de terceros familiares, por ejemplo, en la muerte de alguien que está en una situación cercana a la muerte, ¿no? Más que un control, puesto que, ¿qué es la dignidad? El valor fundamental de la dignidad solo nosotros lo conocemos. Y no podemos renunciar a la dignidad. Pero tenemos derecho, como seres humanos, a explicar nuestra dignidad. Claro, esto es una interpretación mía personal una vez abierta la puerta. Porque si venimos aquí a México,
la interpretación actual es absolutamente negativa en cuanto a un derecho fundamental a la propia muerte. Pero se va abriendo la puerta en esa evolución, como en temas de aborto u otros contextos. Bien, para finalizar, fíjense como en este tema que yo he tratado, que apunta a esa función creadora, interpretaciones vivas y también paradojas, y ese control del Estado que tiene sobre la propia vida y la dignidad personal y autonomía personal, el sujeto que no se atenga, a la normativa administrativa de la ley de eutanasia, el partícipe, porque no podemos criminalizar al suicida o a quien solicita el auxilio al suicidio o la propia eutanasia, ese partícipe que no, o médico que no actúe conforme a la ley administrativa de la ley de eutanasia, ley de derechos fundamentales, ahora en este sentido, ley orgánica, pues puede cometer un delito de eutanasia. Es decir, fíjense cómo se ha, digamos, se ha administrativizado el derecho a la muerte. Es decir, puedes seguir el mismo procedimiento administrativo, pero si no tienes la autorización, a pesar de que el sujeto tenga un contexto eutanásico objetivo, hay casos objetivos de cáncer terminales, sin pedir la autorización, es decir, partícipe que no, que digamos simplemente auxilie en el suicidio, o en la eutanasia, mejor dicho, este sujeto va a tener una pena de prisión. Eso supone, en mi opinión, también una paradoja que nos hace, digamos, en una sociedad, debatir constantemente sobre esos límites que existen entre los derechos fundamentales entre sí y los límites con el derecho penal. Y con esto, pues, espero yo mismo y mis queridos colegas haberles animado a leer esta obra que voy a dejar en depósito en la Facultad de la UNAM, como no, dirigida, por cierto, por mi querido compañero y colega amigo Pérez Simón Castellano, profesor de titular de Derecho Constitucional, y don José Tuleda Aranda, también profesor de Derecho Constitucional y letrado de las Cortes de Aragón, y un servidor como coordinador, animándoles a que sepan ustedes que para aprender Derecho hay que leer mucho. Esta obra tiene 700 páginas, les va a costar, pero espero que les ayude a reflexionar, porque ustedes son el futuro de esta sociedad diferenciada, pero con un mismo código de comunicación, que es lo justo o injusto, o lo punible o no punible. Muchas gracias. Pues gracias, profesor Bardavío, por esta exposición en torno a la obra que hoy presentamos. Pues de esta manera llegamos al final de esta presentación. Agradecemos especialmente su asistencia, que nos hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, pues como dice el profesor Bardavío, pues este libro que hoy se presenta, podrán encontrarlo en la biblioteca de nuestra facultad, de tal manera que les invitamos a su lectura. Entonces, pues, muchas gracias nuevamente, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.